Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos de vuelta con el segundo capítulo de la lectura del libro Yo soy tu ser. Para dar un recuento sobre lo que ya hemos leído, vamos en la página 9, más es importante para volver a darle la secuencia de que estábamos leyendo, se puede decir como el llamado a quién va dirigido el libro Yo soy tu ser, el cual nos dice por acá que es a esas personas cansadas de todas esas mentiras religiosas, filosóficas, que de manera falsa nos han entregado todos los conocimientos que vienen de las estrellas de hace miles de años. Entonces, son esas personas de corazón dulce, aquellos que nombra el Apocalipsis, que son 144.000 con medida de hombre, que tienen como condición salir de todo aquello que ha mantenido esclavo al hombre. Lo ha mantenido esclavo en falsas creencias en fuerzas superiores, en supersticiones, miedo al demonio, a toda esa fuerte influencia que ha tenido la iglesia para engañar al hombre o para mantenerlo dormido, vendiendo cielos falsos a costa de una enseñanza que dejó Jesús, que fue tan maravillosa pero muy manipulada por ellos. Va más que todo centrado a levantar el ser de cada uno de nosotros y a que nos ayude a salir de esa mentira en la que hemos estado sumergidos desde hace mucho tiempo. Entonces, Yo soy tu ser, como dice Andrea, es un libro que no nos habla a esa mente resonativa sin corazón, que no es lógica. No nos habla de esa mente que ha grabado solo imágenes de materia de mundo, sino le habla a esa mente espiritual que es el ser o que contiene el ser para poder crecer en espíritu. Entonces, si continuamos acá en la lectura que llevábamos, dice física, química, matemática, toda la cuántica, explicable e indefinible, existe en esta ley del todo, que jamás ninguna ciencia humana puede explicar, porque todo en el todo, antes y luego, está relacionado con el ser que existe, para que todas las leyes se contengan antes y después en el absoluto. Bueno, acá podemos entender que la parte física, química y matemática se puede englobar como la ciencia, toda la ciencia que se ve en la creación, que existe en la creación, tiene contenida también otra ley que es la ley del espíritu, y estas dos ciencias se unen para poder llegar a ese conocimiento o a ese crecimiento espiritual, que son las leyes del absoluto. Acá explica también que, lo que es la ciencia del mundo no explica lo que vendría siendo, no ha logrado, aquí dice, jamás ninguna ciencia humana puede explicar lo que es la ley del todo, ya que ellos se basan solamente en dialéctica, en solamente suposiciones. Entonces, cuando se trata de la ley del universo, de la creación del todo, son leyes que tienen una lógica dentro de la creación. Entonces ellos solamente se basan en suposiciones que no tienen ninguna lógica. Por eso es que esa ciencia no puede explicar la ley del todo. Porque ellos la ciencia la separaron del espíritu, y la ciencia junto con el espíritu forma el ser del hombre, porque el cuerpo físico como tal, que es nuestro vehículo para el ascenso, está compuesto de muchas partículas químicas, muchos fluidos, mucha interacción que tiene que ver
con la mente, y eso genera, los mismos pensamientos generan muchas reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, ellas tienen que estar unidas, porque sin esa cohesión no podemos comprender la vida real o la realidad de toda la creación. Entonces dice: pero en este planeta, quienes despertamos del gran letargo, no conocimos antes esta ley del todo, porque fue impedida, pues en este mundo su creencia y conocimiento es diferente a la ciencia del absoluto. Bueno, acá dice que está claro, en este planeta quienes despertamos de ese gran sueño en el que estuvimos sumergidos. No conocíamos lo que era la verdadera ley. Nosotros creemos que la ley es esta que nos impusieron en el planeta Tierra, y no es así. Existe una ley que es la universal, que viene de la creación del todo, y es la que rige todo en el universo. Entonces todo este conocimiento de la ley fue escondido ante nosotros todo este tiempo. Escondido y tergiversado, que la ciencia de lo absoluto se cimienta en los poderes del verbo creador, que no tienen nada que ver con toda esta ciencia que solo involucra la materia. Entonces dice: efecto resultante de la invasión del falso Dios Lucifer, el Wikipedia que nos confunde sin que nos diésemos cuenta, el que en caracteres ennegrecidos y terribles fue así denunciado en el Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que fue llamada Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, falsos ángeles, fueron arrojados con él. Bueno, ahí queda claro, nosotros desde un principio explicamos que todo lo que estaba en letra negra es directamente a la oscuridad. Entonces acá nos hace mención de que toda esta invasión que cayó, lo que nos ha hecho durante todo este tiempo es confundirnos ante todo. Todos lo han utilizado, digamos, todos los nombres originales de la creación, de todas sus creaciones, y lo que han hecho es que han cambiado el significado de cada uno de esos nombres, de manera de hacer confundir y mantener al ser humano lleno de mentiras. Entonces dice: este es el escenario del dragón, la ciencia del mundo que negó el todo a los 144.000, que sí somos parte de la totalidad, que llega para conectarnos con nuestro ser y viajar a través de él hacia el absoluto. Y resulta que este dragón se ha encargado de engañar a la humanidad con el simple hecho de que nosotros no conozcamos nuestro verdadero ser interior, porque ellos quieren detener ese crecimiento espiritual del hombre. Pues si el hombre despierta de ese letargo que habla, al despertar se pone en evidencia todo ese engaño en el que nos han mantenido, y por lo tanto vamos a negar o a quitar ese sentido de pertinencia con todo lo que en este mundo se vende, y eso los mataría. Entonces dice: la ciencia del mundo negó todo a los 144.000, esos hombres que espera Miguel que despierten, que se unan en el mismo propósito que dicta el Apocalipsis, para que junto con él vayamos en la defensa de toda la humanidad y se acabe con el dragón, para que en el tercer día podamos
vivir ya en esa vida real que es espiritual. Dice, llega para conectarnos con nuestro ser y viajar a través de él, porque nosotros somos parte de la totalidad, porque nosotros tenemos un principio preexistente desde el inicio de todas las humanidades, desde el mismo inicio de la creación, ya nosotros estábamos contenidos allí, y en este planeta simplemente nos manifestamos. ¿Y cuán difícil tiempo es a esta última generación? La humanidad mira impertérrita sin lograr hacer nada. Las organizaciones humanitarias mundiales y los hombres de bien están maniatados. Los gritos y quejas no llegan al oído de los gobernantes. Las mujeres y hombres no volvieron a lucir collares, zarcillos, anillos ni alhajas. La especulación, carestía y corrupción están a la orden del 666 del día. Las familias del bien junto con sus hijos oran y piden en silencio. Las religiones se tambalean. Solo la fe del justo la mantiene. Bueno, acá estamos leyendo parte de lo que es la profecía de los 9 tiempos, cosa que ya viene sucediendo desde hace un tiempo acá, que se vienen cumpliendo las profecías. Muchos gritos, como dice acá, gritos, quejas no llegan a los oídos de los gobernantes. Las organizaciones mundiales es como si estuvieran atados de las manos según ellos, pero realmente es que no quieren realizar nada, y para muestra de esto podemos ver lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia que sucede en el mundo en estos momentos. Acá dice, las religiones se tambalean, solo la fe del justo las mantiene. Guerra, violaciones, huelgas, ultrajes, robos, asaltos, secuestros, asesinatos, hambre y enfermedades. Ríos desbordados, deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, muertes, calor y frío como nunca se vio. Eso se ha visto ya en todos lados, todos los desastres que han sucedido a través de la naturaleza, cómo han cambiado los climas. El asesinato, la violación, el ultraje, todo eso está a la merced de la luz del día. No es algo que haya que explicarlo mucho, porque últimamente ha aumentado demasiado. Ya ningún país prácticamente es libre de esto, de esta oscuridad. Hay algo importante que resaltar, y es que dice, las familias de bien junto con sus hijos oran y piden en silencio. Entonces aquí estamos hablando que esa profecía también hace referencia a que en medio de todos esos acontecimientos hay personas bien apercibidas, familias que tienen el conocimiento y saben que esos acontecimientos tienen que suceder por alguna razón, y oran y piden en silencio. Pero esa oración no es una oración por bienes materiales, porque no se le destruya su casa, porque no. Esa oración es para que les dé el entendimiento, esa oración que es sincera, para la sabiduría, para el entendimiento, para que le den un buen caminar en el proceso de todos esos acontecimientos de guerra y violencia que están a la merced y están sucediendo ahora mismo. Entonces, solo la fe del justo les mantiene. Es como la palabra dice, fe es la fuerza espiritual. Es lo que los mantiene. Entonces es sana, es una fe sana, no es una fe de religiones, no es una fe de creencias en otros, es una fe que siente dentro de sí. Una fe verdadera. Así es. De este mare magnum de dificultades salen los 144.000, los capaces de superar esta gran tribulación anunciada en Mateo 24, 20, 22 para hoy. Bueno, ya sabemos que los 144.000 salen de todo en todo este caos, porque ellos luchan en espíritu para crecer
y asemejarse y acercarse al Padre, para forjar ese soy, ese ser. Y ellos lo van a forjar en este tiempo de tribulación. Entonces dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá si aquellos días no fuesen acortados. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos 144.000, aquellos días serán acortados. Recordemos que las profecías no se dan por fechas, no vienen dadas por fechas, sino por símbolos y señales. Por símbolos y señales. Entonces, en el momento en que los 144.000 comiencen a cumplir los símbolos y las señales para que se den estas profecías, aquellos días serán acortados. Los tiempos de tribulación cada vez comenzarán a ser más seguidos. O sea, los acontecimientos comienzan a ser uno tras otro, como está sucediendo actualmente en estos momentos. Y dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y es que acá nos hace una aclaración que hay que entender, y es, cuando habla de esa huida, es que seamos prudentes al momento de movernos de un lugar a otro, porque en invierno nos atrapa el frío, en el día de reposo hay una soledad muy grande. Entonces, ser bien prudentes cuando es el momento en que debemos movernos en ese camino, se puede decir, hacia un remanente, hacia una ciudad específica, donde debamos movernos, pues. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, aquí hace referencia a que lo que se viene es bien fuerte, o sea, no es cualquier cosa. Se van a estremecer los cuatro horizontes, van a estar a favor de los justos y se van a estremecer para acabar con toda esa maldad que existe en este planeta, porque no va a quedar ni un rastro de ella. Dice, los tiempos fuesen acortados, y es que y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo, pues si alguno de ustedes ha logrado ver los 7 días de creación, que son como la guía del ascenso espiritual del hombre, si los han logrado ver en las conferencias del Niño Nuevo o han logrado leerlas, van a entender que nosotros tuvimos un proceso de encarnaciones de 36.000 encarnaciones, ¿no? Uh-huh. Donde la mayoría de ellas nosotros transitamos desde el primer día hasta el segundo día, y en este quinto, al haber salido de este quinto impulso, en solo una encarnación nosotros estamos acortando todo ese proceso que se ha extendido tanto por culpa de esa rebelión que nos atrasó el proceso. Pero cuando el hombre despierta, cuando el hombre siente todo ese poder que lleva dentro, allí es donde el tiempo se acorta, porque si no fuera así, si el hombre no despertara para acortar ese proceso y despertar, nadie sería salvo. Y es que si el proceso fuera muy largo, nos llegaría el 2130, 2150, si lo vemos desde un proceso, pero el hombre mismo ha acelerado ese proceso con toda esa energía que le ha puesto a ubicarse en su propio espíritu. ¿No? Y que también cuando dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, en el sentido de que la oscuridad lleva estos últimos años, el desastre que ha hecho la humanidad ha sido muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Que gracias a los 144.000, estos días finales se van acortando de manera de no darle más plazo a ellos, para que puedan seguir con la destrucción, porque si no, no va a quedar nada de esta humanidad como han hecho con otros planetas. Y ya que, bueno, también en el Apocalipsis dice que el diablo ha descendido con furia porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, el propósito de las tinieblas es acabar con esta humanidad.
por eso es que no se le da más tiempo. Y gracias a aquello, a nosotros los 144,000, y al impartir el mensaje y ayudar a levantar a más personas en espíritu, podemos realizar podemos hacer posible que este plan que tiene la oscuridad no se cumpla. Y mira lo que dice el intérprete acá. Por eso que hablamos anteriormente, por todo esto que venimos tratando de dimensionar, por todas esas cosas, por todo ese poder que tiene el hombre, por esa razón el libro dedicado a esas personas, a la promesa preexistente del hombre, o sea, de la totalidad, de toda la creación, porque toda la creación está sostenida en esos 144,000, pues de ellos depende que podamos acabar con toda la rebelión que existe acá. Dice que ya están en la tierra quienes son los llamados por el Señor de días. Y es que aquí hay que hacer una referencia clara. El Señor de días, que es nuestro anciano de días, aquel Jesús que vino hace 2000 años, no va a llegar a tocar su puerta y decirle: mire, usted es un 144,000 y le vamos a dar 2 alas para que le salga volando por eso. No. Acá nuestro anciano de días habita en el corazón de nosotros, y cuando tú escuchas estas palabras, cuando tú reconoces la verdad, la sientes en tu corazón y te haces un llamado por el anciano de los días a ti mismo, sientes esa responsabilidad y te unes a ese plan de ascenso espiritual, ese plan de destrucción de toda esta rebelión que se encuentra acá. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, nosotros, los 144,000, y han lavado sus ropas. Hemos muerto a ese hombre viejo, a todos esos vicios, a todas esas acciones que nos unían con la oscuridad, digamos así, con las tinieblas, que teníamos manchadas esas ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las hemos limpiado con el conocimiento, con este conocimiento que se nos ha entregado, con acciones, con pensamientos. Por esto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su ser. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su soberanía sobre ellos. Nosotros los 144,000 le servimos día y noche al Padre Eterno, al Anciano, a Bárbelo, le servimos desde nuestro ser. Cada una de nuestras acciones va enfocado en todo lo que tiene que ver con la creación, en crecer espiritualmente, en conocimiento, en unirnos a la totalidad. Entonces aquí el anciano pregunta por unos que han lavado sus ropas, y es que cuando él habla de ropas, habla del espíritu, no habla de esas vestiduras insensatas que dice la lógica de la lógica, que el hombre se viste de toda virtud que le hace falta para aparentar algo que no es, así como lo denunció también cuando le dijo a los del Sanedrín: sepulcros blanqueados. A esto le está haciendo el llamado a ropas blancas pero de espíritu, aquellos que luego de haber recibido todo el conocimiento que despertó Jesús, el Cordero que nombra allí, que despertó en el hombre cuando con su sangre derramada en este planeta, activa todas nuestras células, toda la memoria inteligente que contienen nuestras células, que son los serviluces. Y aquí, en ese momento, el hombre desde hace 2000 años comienza a hacer un proceso de depuración para que en este tiempo se vista de vestiduras blancas en espíritu, porque desde hace 2000 años el hombre ha venido en un proceso de limpieza, para en este momento
llegar con el molde espiritual que pueda entender y comprender todo eso que está aquí escrito, todo esto que estaba cifrado, ahora descifrado. Ya no tendrán hambre ni sed, hambre y sed de conocimiento. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y les guiará a fuentes de agua de vida. Estas fuentes de agua de vida son encarnaciones. Cuando se habla del agua, estamos hablando de nuestras encarnaciones. Nos dará conocimiento de todas esas encarnaciones de la creación, de todas esas fuentes de la creación. Y también cabe rescatar que dice, el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará. Y si se dan cuenta, nuestros siete logosoles, que aquellos llamados chakras, todos se ubican, ellos se posicionan 3 hacia abajo, que son el Éfeso, Esmirna, Pérgamo, son los que están abajo. El del medio, que dice, como lo nombra allí, en el medio del trono es el chakra o el logosol del corazón. Luego viene Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, el Cordero que está en el medio del trono, que los pastoreará, es ese Cristo que nosotros en esas encarnaciones que habla Andrea, en esas aguas de encarnaciones, fuimos formando en nosotros. Y esos impulsos que da el corazón nos van a guiar a ese cumplimiento de todas las profecías. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Se los ofrezco para encauzarlos, porque sois los que en este momento están y quienes luego de la casi destrucción planetaria quedarán. Entonces, como ya habíamos comentado, el hombre y para el hombre está toda la creación dispuesta, y en este tiempo el hombre mismo es el que debe acabar con toda esa rebelión que existe en este planeta, y no va a ir a pelear directamente contra ella, sino que la va a eliminar de sí mismo, para que en ese momento ese ascenso espiritual le va a permitir a todas esas huestes que esperan con Miguel, para que junto con los 4 elementos puedan destruir toda esa rebelión que está acá, y nosotros, siendo prudentes, teniendo esa codificación, esa medida espiritual, y seamos inmutables ante ella. Es para ti, por estar codificado en la mente, que en ti es comparativa porque analizas con lógica tu respuesta final. Aquella mente que ya comienza a razonar con la lógica, es para esa mente que no está llena de cosas del mundo, que no razona de manera emotiva, instintiva, sino es una mente y con dialéctica, una mente ya lógica, sin dialéctica. El hombre se viste de lo que le hace falta, porque el uniforme anuncia una virtud ausente, higiene que le falta al camarero, pureza a la novia, orden al policía. Como Raúl comentó hace un poco atrás, el tema de las vestiduras insensatas. Esto le pertenece a la lógica de la lógica. Y es aquello de que nosotros, algunos seres humanos, o sea, hablo nosotros en general como ser humano del planeta Tierra, nos vestimos de aquello que nos hace falta, porque queremos ocultar con esa vestidura algo que tenemos ausente dentro. Entonces, por las vestiduras lo reconoceréis. Si tienen muchos atuendos,
Si sobresalta sus atuendos, algo están ocultando dentro de ellos. Veamos sus obras, porque tanta ostentación ante tanta necesidad que hay alrededor, ¿cuál puede ser su obra allí? Porque tu espíritu es luminoso. Solo quieres la verdad que les hace libres. Bueno, acá arriba es algo que a todos nos pasa. Ese espíritu luminoso quiere la verdad que lo haga libre. Ya no quiere ser esclavo de esos pensamientos y de esas acciones que lo ata al mundo y que no lo deja liberarse y conectarse con la fuente creadora. Creo que todos hemos sentido en algún momento esa necesidad y la sentimos a cada instante. Y queremos obtener esa verdad para hacernos libres. Ese es nuestro propósito, obtener la verdad completamente para poder ser libres. Y el anciano lo dijo, la verdad los hará libres. Y hay algo bien importante que destacar, que dice la verdad que les hace libres, y está escrito en azul, por lo tanto ahí hace referencia a la verdad espiritual del hombre, la verdad que nos entrega el Santo Espíritu, o sea, la verdad que viene desde la preexistencia, que es un pensamiento anterior perfecto, porque trabajado tu conciencia, tu ciencia que revisa la vida y su porqué, porque aquí es un conocimiento que va de la mano con la ciencia, pero aplicado. Por eso es la palabra conciencia con una S por en medio, porque es un conocimiento y ciencia, pero aplicada en tu día a día. Con esa S es de sabiduría, de ser. O sea, esa ciencia tiene que ir tiene que ir de la mano del ser. Si no, no es válido. Conocimiento es letra muerta. Sería dialéctica de nuevo. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Cuando habla acá de que lo que le sucede a las bestias y a los hijos de hombre es aquellos hombres que están muertos en inconsciencia, dormidos, pasan por el mismo proceso que pasan las bestias, porque no tienen ningún conocimiento en la luz, mueren igual, nacen, se reproducen y mueren. No se llenan de conocimiento, no se preocupan en nada por el espíritu. Entonces, igual que las bestias, solamente lo único es que razonan, y razonan casi que instintivo, igual que los animales. Entonces, por eso dice, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Nada, este ser humano, este hombre, para él todo es vanidad. Así que no se diferencia mientras esté completamente sumergido en las tinieblas, es idéntico a las bestias. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ese es ese hombre de barro que se hablaba en el Génesis. Ese hombre que es mortal, que no sabe su esencia y por desconocimiento de la ley cree que es del barro, que no tiene resurrección, que no encarna, que no tiene ser. Entonces se cree todo su génesis de que viene del polvo, de que viene del barro, como que si el Padre no tuviera más que barro para crear al ser humano. Entonces acá habla de lo que le sucede a esos hombres que no despiertan. Estos hombres que mueren en su vanidad, creyéndose más que los demás, y no dejando a un lado la humildad que enseña el anciano de los días, porque ahí está la diferencia del hombre de barro con aquel hombre que enseña a Jesús, que viene de las estrellas, que viene desde la preexistencia del mismo hombre, que viene desde el seno del Padre Eterno, o sea, desde el corazón del mismo Creador del todo,
desde allí viene el hombre, no viene del barro como se dice acá. Entonces, ese hombre que en su vanidad no logra recibir con amor todos estos conocimientos, pues simplemente no logra ejecutar esa profecía del Hijo del Hombre y se queda en todo lo que es la materia del mundo. Claro, como nace de barro, muere de barro. Ahí dice, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Como no hizo nada en el espíritu, así mismo muere en esa inconsciencia. Es para esto que tienen en sus almas un ser diferente al del mundo. Acá está claro. El que el profeta Daniel 12:3-4 mostró, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, acá clarifica parte de lo que comentábamos arriba, serán despertados. Ese polvo de la tierra es ese engaño. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos serán despertados. En los tiempos finales todos seremos despertados, pero uno para vida eterna y otro para confusión, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué pasa acá? Que dice, todos tienen sus almas en un ser diferente, porque unos lo han formado, otros no lo han reconocido. Y aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados y es a través de todos los acontecimientos, de las llamaradas solares, de todo el proceso que viene de cambio. Mas habrán algunos que se sentirán avergonzados de todo su actuar, pero están aquellos de que cuando despiertan se unen al propósito para la vida eterna, porque reconocen en su ser que son inmortales, que tienen la eternidad, que tienen esa alma que le da toda la inteligencia para seguir creciendo en espíritu, que es su esencia misma. Acá dice, aquellos que son, los que son para vida eterna son estos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, aquellos que hacen el conocimiento vivo y lo esparcen, para que los demás también hagan el conocimiento vivo en sus propias vidas, para que despierte su ser. Estos son los que van a vida eterna. Y los otros que son para vergüenza y confusión perpetua son estos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Estos para vergüenza y confusión perpetua son estos que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquellos que en los tiempos finales recibieron el conocimiento y no lo aplicaron en sus vidas, no quisieron hacer un cambio interior, no quisieron observarse, no quisieron realizar ningún cambio cuando acontezcan cuando sucedan los acontecimientos. Allí es cuando van a sentir vergüenza de no haber aplicado todo ese conocimiento que les recibió y van a comenzar a confundirse por tanto caos que va a suceder en ese momento. Hay otra cosa que destacar también, que dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, los entendidos resplandecerán como un resplandor del firmamento. Y es que todos esos entendidos saben que cuando resplandecen o cuando avivan ese conocimiento y lo hacen vivo, saben que ellos tienen que comenzar a gestar en los demás ese mismo resplandor, y comienzan a despertar, a revivir, a ser hombres nuevos en todo aquel que aprende o que despierta de todo ese letargo, y esos van a ser llamados también hijos del hombre, y ese hijo del hombre no lo va a despertar un ángel que venga del cielo, lo despierta ese otro que con un resplandor
y con una fuerza y con mucho amor va y le entrega ese mismo conocimiento que ya adquirió, para que se una también al propósito. Pues esta es la ciencia que aumenta sobre la tierra, la del ser en los 144.000, que a su vez, y por estos, es esparcida por todos los confines de la tierra, porque los 144.000 son recolectores finales, el enviado sobre ella. Pues esta es la ciencia que aumenta sobre la tierra, y es que la ciencia va más allá solo de estar en un laboratorio. La ciencia tiene que ver con el conocimiento de lo absoluto, de toda la creación, porque dentro de la creación no solo está la materia, también está el espíritu, está el alma, no solo está el planeta, están los universos, las conciencias, los soles, y es que todo eso es lo que nosotros tenemos que aprender para poder llegar a nuestro origen, conocer el origen preexistente de nosotros, cómo se creó el Padre Eterno, cómo formó a Bárbelo el Santo Espíritu, el anciano de los días, que es su vástago, cómo nosotros venimos desde allí y cómo se fundamentó toda la creación. Entonces, esa es la ciencia que aumenta sobre la tierra, que va más allá de solo la que queda en un laboratorio. Cuando el Hijo del Hombre es el anciano en los días, vástago de la creación, venga en su gloria, después de que suceda los tiempos de tribulación, o cuando sucedan, mejor dicho, los tiempos de tribulación, que ya estemos entrando al tercer día, y todos los santos, 144.000 con él, nosotros los hombres que nos hemos levantado en este tiempo final, y hemos crecido en espíritu y hemos forjado nuestro ser, estamos en la formación de nuestro ser, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Van a comenzar a hacer a un lado los de la oscuridad y a un lado los de la luz, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Recordemos que los cabritos, a diferencia de las ovejas, aunque se parecen mucho, estos no se dejan guiar por ningún pastor. Estos son los que siempre se roban el lobo, porque ya que como no se dejan guiar, son descarriados, entonces son presas muy fácil para el lobo. Por eso ponen en referencia la diferencia entre las ovejas y los cabritos, porque las ovejas sí se dejan guiar por el pastor. En cambio, los cabritos no son rebeldes. Mueren en su tosudez. Entonces, Jesús, el rey Ranridán, dirá a los de la derecha, a las ovejas, en este caso nosotros, aquellos que hemos seguido siempre su conocimiento y su propósito. Venid benditos de mi Padre inominado y sin fin. Heredad su reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este reino, este planeta Tierra fue preparado para nosotros, no para la oscuridad. Ellos lo que hicieron fue venir a invadir acá. Y nosotros volvemos a repoblar esta humanidad después de que esta oscuridad perezca. Porque nosotros nos prepararon este planeta para esta humanidad desde el principio de la creación. Estaba preparado para nosotros. Este es mi ser de sembrador con el que les hablo hoy. Entonces, ya por acá culminamos con lo que es esta sección donde el sembrador nos clarifica a quién dirige este libro. Y son a esas personas que se centran en su corazón y allí escuchan y se separan de los cabritos, porque su propósito es ser un 144.000, que es aquellos que caminan en el proceso del ascenso de su espíritu. Son esas personas que no se contaminaron más
con toda esa mentira que hay acá en el mundo, sino que tomaron su propia decisión de darla más bien por toda la humanidad que ha sido engañada acá. En esta etapa de mi vida, este sembrador, y cuando se quebró sobre mis sienes la curva de vida de los 60, cuando despertando obtengo el conocimiento de mi ser y entiendo qué y cómo es, acá está él clarificando cómo se fue encontrando, cómo fue despertando él en su ser. Y por ello tengo que hablarles de cuánto cada uno de los 144.000 somos dentro. Y para hacerlo, reemplazo por unos momentos el ser de muchos terrestres por mi ser. Él va a hablar por su ser, pero va a ser como si todos los seres, o sea, el despertar de todos fuera el mismo proceso, ya que el camino del ascenso es el mismo que el de descenso, diciéndoles: yo, el ser que hay en mí, no soy el espíritu. El ser y el espíritu son diferentes. No soy la mente que recibe mis pensamientos y me hace pensar. Tampoco el cuerpo que me conduce por todos los lugares y al que llaman por un nombre. Este siéndolo, no soy. Entonces acá nos clarifica que hay una condición que tiene el hombre, que es el espíritu, una condición que es el cuerpo, pero otra el ser, pero también nos habla de la mente. Entonces tenemos que entender que el ser, una línea de comunicación por ahora que recibe información del espíritu, más ella va y busca del espíritu solo la información de imágenes reales guardadas en él, porque el ser no se mancha con ninguna memoria que esté guardada en la mente que no venga de la luz o que no contenga la vida o la preexistencia misma, para que a medida que el ser guarde una memoria, a través del ser, el espíritu envía esa memoria y el alma, que es la inteligencia de toda la creación, donde está depositada toda la información y de la creación misma, de los universos, de los planetas, reconozca esa memoria y puede identificarse como una memoria vivida plena. Entonces eso es el ser. Más dice, siendo que también tengo cuerpo, no es el cuerpo, porque nuestra vida real es el espíritu, es la vida espiritual. Más va a llegar un momento en el que esa vida espiritual de nosotros no va a ser una vida manchada por toda esta manipulación, manchada por los errores a cargo de todo en lo que nos hemos sometido, sino que el mismo espíritu y el ser se van a fusionar, se van a unir para que sea el ser quien guarde todas las memorias, ya que todas las memorias que nosotros en un proceso de ascenso más adelante, todas las memorias que nosotros recreemos o hagamos van a ser en pro de la vida, en la luz. Por eso es que tenemos que acabar con todas esas tinieblas que hay acá, para que después nuestro propio ser sea nuestra identidad plena. Por haber encontrado esta respuesta, que puede tardar para muchos cientos de vidas, tengo que hablarles del ser. Acabo de hablar del ser. Ya sabemos que el ser, entonces, como explicó Raúl, no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu. Es algo más grande. Revelarlo y demostrarlo, pues yo, el ser, soy quien habito muy dentro de mí, siendo diferente en cada hombre, mujer o niño. Cada ser es diferente. Él está hablando en su ser para hablarle a todos los seres que hay en nosotros. El ser de Raúl, el ser mío, para que despertemos como él despertó.
Si bien es cierto, cada mecanismo es individual, pero el conocimiento es uno y es universal, y al nosotros conectarnos con ese conocimiento único y universal, vamos a despertar de una u otra forma, de maneras diferentes, pero el despertar es el mismo. Mientras lleno el mundo de gentes con seres iguales al mío, pues los pueblos vienen al mundo solo para vivir y no se dan cuenta que mientras esto sucede, están muertos como Jesús enseñó en la parábola de Lucas a sus discípulos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Porque muchas veces nos quedamos en las emociones y en las situaciones del mundo, nos apegamos a todas esas situaciones y se nos desmorona todos aquellos planes que teníamos, porque son planes vanos, son planes materialistas que no dependen de nosotros, más el reino de Dios es algo que es propio de nosotros, es una pertinencia que tenemos. Y eso sí, si nosotros elaboramos un plan en búsqueda del reino de Dios, nunca ese plan se va a desmoronar, ya que nosotros vamos a caminar en nuestra esencia misma, que es el ser. Porque las leyes eternas les permiten encarnar tantas veces como sea necesario, solo para que un día encuentren su ser. Nosotros encarnamos porque necesitamos encontrar nuestro ser, por eso hemos tenido tantas encarnaciones, para encontrarnos con el ser. Lo que forjamos en cada encarnación es el espíritu, con nuestras vivencias lo vamos creando. Pero esa creación de ese espíritu, mientras más grande lo llenemos de conocimiento, mientras más nos engordemos, pongamos nuestro espíritu gordito en conocimiento, más ese espíritu nos va uniendo al ser, va haciendo ese filamento que nos va a unir al ser. Porque mientras viven, duermen el sueño del mundo y sus creencias de Wikipedia, las del Dios impostor. Acá recordemos que Wikipedia es un demonio, y bueno, ya sabemos lo que es Wikipedia, es la página más famosa de investigación en el mundo, que supuestamente nos da la verdad del todo. Entonces acá dice, duermen en el sueño del mundo y sus creencias. Creemos todo lo que nos está diciendo ese demonio. Sin darnos cuenta o podemos después fijarnos que sus respuestas, esas respuestas que uno busca, no las conseguimos allí, porque ellos van a lo básico, esas respuestas van a lo material, a lo que una persona dormida en este mundo dice. Entonces esas respuestas no nos dan aquella solución que nosotros estamos buscando, y por eso es que tenemos que buscar, cuando tenemos una incertidumbre, intentar discernir y buscar dentro de nosotros, porque allí está la respuesta que nos va a dar certeza. Las del Dios impostor, las de Lucifer, que en la tierra se subió a su montaña del Sinaí y se hizo muy parecido a Dios, para matar al ser del hombre humano, como registra Isaías 14, 12, 14. Aquí cuando dice que Lucifer se subió a la montaña del Sinaí y se hizo parecido a Dios, fue cuando le entregó a Moisés esas tablas que con esos 10 mandamientos, que dice, para matar al ser del hombre humano. Esos 10 mandamientos falsos, porque al final, porque ese Dios daría esos mandamientos de no matar, de no robar, ¿por qué lo haría? Si ese mismo Dios que le entregó esas tablas a Moisés era ese mismo Dios que es homicida desde un principio, que es Jehová, que mata niños, mata mujeres. Entonces él entregó esas tablas porque ese Dios hacía eso.
y le decía a sus hijos que para que no realizara eso. Entonces lo que hizo fue crear una confusión en ese espíritu del hombre. Que es como nos han tenido siempre, o sea, como nos muestran algo y nos dicen no lo hagas. Entonces ahí está el error, o sea, nos ponen en ese juego de lo bueno y lo malo, pero en realidad nos tienen para allá y para acá como mostrándonos, no hagas esto, pero te lo ponemos enfrente para ver si decides hacerlo. Dice, para matar al ser del hombre humano, como registra Isaías, porque lo que ellos quieren es matar al ser que es el único que ellos no pueden tocar, la identidad que ellos no tienen, porque ellos no provienen desde el origen de las humanidades, ellos no provienen desde el seno del Padre Eterno, no han sido nacidos del Padre Eterno, no, ellos no vienen de la preexistencia, no vienen de la preexistencia, no son engendrados por el Padre, ellos son un aborto, como un pensamiento luciferino, como un pensamiento erróneo que se expandió en un lugar y ahora lo estamos erradicando. Entonces, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, y tú, que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y me haré semejante al Altísimo. Entonces Isaías pues es muy claro en mostrarnos en este momento al impostor. Acá se muestra el impostor, porque acá dice subiré y me haré semejante al Altísimo. ¿Por qué ese Dios tiene que hacerse semejante al Altísimo si se supone que era el único Dios que existía? Es el único Dios. Entonces ya por acá se ve que hay un Altísimo, hay alguien más alto que él, y el cual él tiene el propósito de alcanzar o ser semejante, porque ni siquiera es que va a igualarlo, sino ser semejante. Entonces ahí comenzó a engañar al ser humano. Y entender que aquí nos hace referencia al monte del testimonio. Entonces aquí Isaías es muy claro cuando nos hace referencia a esa misma montaña del Sinaí. Nos hace referencia para que nosotros podamos enlazar con ese Dios del Sinaí que se le mostró a Moisés, sabiendo nosotros también que Jesús dijo, nadie ha conocido a mi Padre si no es por mí, si no es a través del Hijo. Entonces, que solo Él es quien lo ha dado a conocer. Entonces ya por ahí comenzamos a atar cabos para entender toda la mentira que ellos hicieron y por qué es un Dios impostor que se ha incrustado en las mentes de los hombres para que adoren solo la materia. Hasta hoy que encontramos la respuesta y nos ubicamos en el conocimiento de Él. Así como estaba comentando a Raúl, cuando comenzamos a usar la mente con lógica, el razonamiento con lógica, entonces comenzamos a ver cómo hemos sido manipulados desde un principio con el fin de acabar nuestro ser, ya que la confusión, la duda, mata el espíritu. Entonces eso es lo que ellos siempre han querido hacer, esa duda, pero no más. Mientras más se llene de conocimiento el ser y lo aplique y lo haga vivo y sienta esa necesidad de volver nuevamente a su fuente original, entonces ahí comenzará a despertar ese ser. Entonces, cuando nosotros encontramos este conocimiento y comenzamos a realizar la investigación, comenzamos a buscar, a leer entre letras, que es lo que estamos haciendo acá, a comprender, buscar una comprensión de todos aquellos textos que siempre estuvieron ahí, pero que no supimos usar, que sabemos que estuvieron manipulados, pero más allá de esa manipulación
podemos sacarle todo lo que necesitamos. Entonces encontramos la respuesta y nos ubicamos en el conocimiento del ser, del mismo ser, no el conocimiento que está afuera, sino ese que nosotros quintesenciamos con nuestro sentido y lo reconocemos dentro de nosotros en el corazón. Y entonces es importante que el mismo conocimiento del ser es el mismo conocimiento del Padre Eterno, el verdadero creador de todas las humanidades, pues Él es el único que sabe todas las fórmulas y cómo creó al hombre y por qué puso cada detallito en nuestro cuerpo, para que nosotros pudiéramos activar todos esos mecanismos. Y bueno, hasta ahora hemos desarrollado bien lo que es todo este preámbulo de Yo soy tu ser. Espero que hayan podido comprender un poco cómo esa verdadera identidad del hombre está guardadita ahí, esperando que nosotros vayamos en su rescate. Y que paso a paso vamos a ir dando las herramientas para que ese ser sea mucho más fácil de ubicarlo dentro de nosotros. No sé si quieres agregar algo para complementar todo lo que la clase, todo lo que pudimos entender hoy, lo que puedas resaltar de la lectura del día. Bueno, acá hemos aprendido a diferenciar, a poder, cuando comenzamos a tener conocimiento que nos nutre el espíritu, que nos limpia la mente y que le da el verdadero trabajo a la razón, entonces podemos saber interpretar y discernir lo que es de luz y lo que es de oscuridad. Porque recordar que no porque hay veces que nos confunden con palabras bonitas juntadas de Dios. No todo lo que se habla de Dios a veces proviene del Padre Altísimo. Entonces es muy importante aprender a discernir e interpretar, y acá en Yo soy tu ser nos ayuda a eso, porque nos ayuda a nutrir nuestro espíritu y a conectarnos al ser. Entonces al conectarnos con nuestro ser obtenemos el conocimiento directo de la fuente. Entonces ahí crecemos y comenzamos a formar el Cristo de una manera asombrosa. Y entender que el camino para poder crecer en espíritu, formar el Cristo, llegar a nuestro ser, que es nuestra identidad verdadera, pues es con conciencia plena, es con mucho conocimiento aplicado. Todo lo que acá se aprende a llevarlo al día, es tratando de verlo de una manera sencilla y que se haga natural. Es mediante el pensamiento, es la única manera de poder formar todo lo que necesitamos dentro de nosotros, de poder conocer todo. El pensamiento es la base de la inteligencia y esa la desarrollamos con conocimiento. Entonces esperamos que les haya gustado nuestra humilde interpretación y que les haya servido un poco. Ya tranquilos que ya prontito seguimos con el siguiente capítulo. No se desesperen, que vamos avanzando bien en esta lectura y vamos sacándole el mayor provecho que con nuestro humilde conocimiento que tenemos hasta ahora, pues hemos podido extraer de allí. Y ustedes, estoy seguro de que a medida que vamos leyendo, también están sacando sus propias interpretaciones y se están nutriendo también con su discernimiento. Entonces, que descansen. Muchas gracias. Un abrazo de corazón a corazón.